Buenas tardes, la siguiente es una presentación para el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana. La carrera es Ingeniería en Logística. En esta ocasión vamos a ver los ejercicios de la unidad 4, que tienen por tema Control Estadístico de Procesos. Mi nombre es Isaura Lorena Ramírez Agudo, número de control 1721-1330. La materia es Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales, y esta vez estaremos hablando acerca de la tarea para la unidad 4. Empezamos. Como definiciones para el tema gráficas de control para la valoración y la media, tenemos los siguientes. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Tenemos también lo que es una gráfica de rachas. Dice, es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Aquí tenemos el siguiente link que es referente a la tabla de información relativa a comunidad, y en este caso lo que nos indica, si lo abrimos, es los tipos de patrones que podemos ver cuando estemos hablando de este tema. Vamos a ver estos patrones de mezcla, de conglomerados, de oscilatorios u oscilación, y los de tendencia. Entonces, dependiendo de los datos que vayamos a usar y la muestra donde se nos determine, es a cómo nos va a mostrar el patrón de nuestros datos. En este caso dice que nuestra muestra o nuestra media de las muestras en grupos la vamos a encontrar en esta área. Para los que se encuentran en datos mezclados, patrones mezclados, perdón, los que son conglomerados lo vamos a ver en este tipo de representación, los que son oscilatorios en este tipo de representación, y los que son en tendencia lo veremos de esta manera. Regresando a la lectura de los conceptos, tenemos: un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica del proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior, que así se le conoce con estas siglas, y un límite de control superior, que se le conoce con las siglas LCS. También nos dice, la línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Tenemos también diferentes criterios que nos van a ayudar a determinar o saber cuándo un proceso es estadísticamente estable y cuándo no lo es. Por ejemplo, tenemos el primero, dice hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Tenemos también la regla de la racha de 8, que dice que existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central.
En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.05 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Okay. Después de haber leído todos estos conceptos, va a ser un poco más sencillo de entender si lo vemos con el siguiente ejemplo, el cual nos dice, es referente a un monitoreo de refrescos de 12 onzas. El ejemplo nos dice, una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso, tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Okay. Primero, nos está pidiendo elaborar la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Okay. Para poder obtener la gráfica de rachas, nos vamos a ir al Minitab, en donde ya tenemos los datos de las 5 muestras durante los 30 días. Viene siendo esta. En este caso tenemos día 1, sus 5 muestras, día 2, 5 muestras, y así sucesivamente hasta llegar a los 30 días, dándonos un total de 150 datos. Las 5 muestras con sus respectivos valores para el número de onzas que se obtuvieron en cada muestra. Teniendo nuestros 150 datos, nos vamos a ir a la herramienta estadísticas. Vamos a irnos a la opción herramientas de calidad y vamos a seleccionar la opción gráfica de corridas. Aquí tenemos la siguiente ventana donde nos pregunta si vamos a basarnos en columnas individuales. En este caso pues sí, porque nos vamos a basar en el que es el de las onzas. Vamos a poner aquí, vamos a seleccionar nuestra gráfica de las onzas. Nuestro tamaño de nuestro subgrupo son de 5, es decir, de las muestras que se tomaron, ¿no? Damos seleccionar OK. Y aquí se nos muestran nuestra primera gráfica. Tenemos la opción de obtener otra gráfica. Si nos vamos a control E, es para regresarnos un punto en donde estábamos. Entonces aquí es cuando queremos obtener nuestra gráfica en muestras o subgrupos de 5, que es la que obtuvimos, y si quisiéramos obtener los datos individuales, entonces nuestro tamaño del subgrupo sería de 1, para que sean individuales. Aquí nos muestra la gráfica de datos en grupos de 5 y en datos individuales. Aquí están nuestros 150 datos, nuestros valores de cada muestra individual, y aquí tenemos 30 grupos, 30 grupos de 5 muestras respectivamente. Aquí dice la gráfica de rachas que obtuvimos está dividiendo subgrupos de tamaño 5, donde los puntos grises son los valores de cada dato de cada muestra. El punto azul es la media de cada una de las 30 muestras. Cada uno de nuestros puntos representa nuestra mediana, que son los valores donde
donde se encuentran localizados aquí en la gráfica. En los valores que tenemos de P, el cual es en este caso el 0.005, el único que nos da abajo de 0.05 pues viene siendo este, ¿no? Por lo cual tenemos evidencia suficiente para determinar que tenemos datos en dos poblaciones, es decir, tanto abajo en esta parte o como arriba de la media en esta parte. Entonces de aquí tenemos nuestra gráfica de rachas, que es la primera parte que la primera pregunta que nos establece el problema. Ahora nos dice la siguiente parte, dice obtener la gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Para obtener esta gráfica XR, lo que vamos a hacer es, sobre nuestros mismos datos que ya tenemos aquí capturados, nos vamos a ir vamos a regresarnos, estadística, en este caso nos vamos a ir a gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, y nos vamos a ir a la X barra R, que es nuestra gráfica XR. Aquí vamos a seleccionar nuestra columna onzas, nuestro tamaño de subgrupos o muestras de 5, y nos vamos a ir a opciones de X barra R, nos vamos a ir a tab de pruebas, vamos a seleccionar todos los valores que nos muestra aquí. Tiene sus valores por default. En este caso nos indica realizar pruebas y seleccionadas para causas especiales, es los rangos de los datos que tiene ya preseleccionados por default. Los vamos a dejar como están, vamos a OK y vamos a aceptar. Esta es nuestra gráfica XR, que nos muestra pues todos nuestros datos dentro del rango. O sea, no hay ningún dato fuera de rango. Tenemos como límite superior 11.92, límite inferior 11.85 y nuestra mediana de 11.89. En este caso no estamos viendo ningún punto marcado en color rojo. Con esta gráfica nos podemos dar cuenta que podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico. En la gráfica de rangos, en la segunda, tampoco tuvimos ningún punto en rojo. Entonces se refuerza nuestra conclusión de que el proceso está en control estadístico. Esto que tuvimos aquí lo podemos obtener mediante el asistente también, el cual lo obtenemos de la siguiente manera. Nos vamos a asistente, nos vamos a gráficas de control, vamos aquí a datos recolectados de subgrupo, tamaños de subgrupo, y en este caso vamos a obtener la gráfica XR. De la misma manera vamos a dejar esta opción, vamos a columna de datos, en este caso va a ser la de onzas, vamos a seleccionar, y nuestro tamaño de los subgrupos o de las muestras, en este caso damos 5, y aquí vamos a estimar a partir de los datos que ya tenemos aquí capturados. Vamos a aceptar. Y como vemos, obtuvimos la gráfica
que generamos anteriormente. Aquí nos muestra un poquito más de información. Vemos los mismos datos que obtuvimos en el anterior y nos incluye también patrones de tendencia global, cíclico, cambios rápidos, cambios graduales, la de la mezcla, la oscilación, la que se encuentra fuera de control excesivo, y nos dice estimaciones, ¿no? Donde dice las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes, otros patrones como desplazamientos desvíos pueden ser causas especiales. Entonces aquí no hay mucho que hacer y nos hace una especie de reporte, la tarjeta de informe, donde dice la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 100 o más puntos de datos, y pues es nuestro informe. Ya obtuvimos la gráfica XR, ya definimos también con esta que se encuentra en proceso estable. Dice ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. La obtenemos aquí en el lado más verdecito, donde nos dice es estable la media del proceso, pues está muy apegada al 100. Ahora nos pide la tercera parte de la tercera pregunta, que se tomó la decisión de incrementar el muestreo. Ya no, en este caso ya no van a ser 5 unidades por muestra, sino van a ser 10 unidades o 10 muestras al día por los mismos 30 días. En este caso nos pide elaborar una gráfica XS tomando en cuenta el nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Aquí, a diferencia de la gráfica anterior que fue XR, vamos a hacer la XS. La XS la utilizamos cuando nuestro tamaño de muestra es 8 o menor a 8. En este caso nuestra muestra es mayor a 8, en este caso son 10. Por eso vamos a utilizar la gráfica XS. Vamos a irnos a habilitar para obtener nuestros datos y de ahí generar las gráficas que nos pide o la gráfica que nos pide. Vamos a abrir el archivo. Ok, ya abrimos el archivo aquí en Minitab. En este caso tenemos nuestros tamaños de muestra, fueron para los mismos 30 días. Y 10 muestras por día con sus respectivos valores en onzas. Y en este caso, recordando lo que mencionamos anteriormente, vamos a utilizar la gráfica XS porque en este caso nuestro tamaño de muestra es mayor a 8, que es, nuestras muestras son de 10. Para esto nos vamos a ir a la herramienta estadísticas, estadística básica, gráficas de control. Vamos a ir a gráficas de variable para subgrupos y vamos a seleccionar la opción X barra S. Aquí nos vamos a ir a nuestra columna onzas, vamos a seleccionarla. Nuestro tamaño de grupo de muestra van a ser de 10 y nos vamos a ir a opciones de barra X de barra S. Vamos a irnos a la pestañita de pruebas, igual que en el ejercicio anterior o la gráfica anterior más bien. Vamos a seleccionar todos los valores, vamos a aceptar, de nuevo vamos a aceptar. Y aquí obtenemos nuestra gráfica de barras. Y en esta ocasión, caso contrario a
a la gráfica del muestreo anterior. En esta ocasión sí tenemos un punto en rojo, el cual se encuentra fuera de rango. Tenemos nuestro valor dice que nuestra muestra 8, las pruebas fallaron. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos vamos al día 8, todos nuestros datos están fuera del límite, en este caso nuestro límite, que serían las 12 onzas de bebida en la lata. Entonces, por eso es que nos sale o nos lo marca en rojo. Se sale de nuestro límite superior, que es el 12.02, y pues con este mismo punto rojo podemos deducir que el proceso no está bajo control estadístico para las muestras de 10. ¿Okay? Entonces, esa es nuestra respuesta. Lo podemos obtener también con el asistente de la misma manera que hicimos en el ejemplo anterior. Nos vamos a ir a asistente, gráficas de control. Vamos a ocupar la gráfica XS. Aquí tenemos la sugerencia. Dice tamaño de subgrupo mayor que 8, en este caso fue 10, por eso usamos esta. Y en el anterior, que nuestro subgrupo de muestra era de 5, era de 8 o menor a 8, y por eso usamos la barra X barra R. Definimos esto. Nos vamos a ir a columna de datos, onzas. Seleccionamos nuestro tamaño del subgrupo, va a ser de 10, y vamos a estimar a partir de los datos. En este caso aquí en mitad, ya de los datos que tenemos capturados, ya alcanzó a detectar que tenemos datos. Dentro de los datos tenemos valores que superan el valor de la media, por decir. Por eso nos dice que se encuentran en el grupo 8, por encima del límite de control superior. Entonces es un warning que nos está dando aquí el propio BNT. Le vamos a aceptar. Y nos genera las mismas gráficas que obtuvimos para la media, para la desviación estándar, y nos indica que tenemos la prueba de fuera de los límites de control en nuestro grupo o tamaño de muestra 8. Aquí vemos nuestro punto rojo. Entonces en este caso nos vamos aquí a la conclusión. Dice: ¿es estable la media del proceso? En este caso pues dice que no. La media del proceso pudiera no ser estable porque un subgrupo está fuera de control en la gráfica X. Ten en cuenta que usted puede ver un punto 0.7 de subgrupos fuera de control en virtud de las probabilidades en que el proceso sea estable. Entonces aquí se refuerza de que el proceso para este caso de las muestras de 10 no es estable porque supera nuestro límite superior, valga la redundancia. Y por último tenemos nuestra tarjeta de informe, donde nos vuelve a decir: la variación del proceso no es estable, no hay subgrupos fuera de control en la gráfica, sin embargo la media del proceso pudiera no ser estable. Y nos vuelve a comentar lo que vimos en la gráfica anterior. ¿Okay? Entonces con eso obtenemos lo que nos está pidiendo el ejemplo. Ahora vamos a resolver el siguiente, que nos dice: vamos a ver
llenado de latas de atún de 140 gramos. Dice, una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras enviadas de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Vamos a hacer gráficas parecidas al ejercicio anterior, y para ello vamos a abrir nuestros datos de Minitab para poder generar las gráficas que nos está pidiendo aquí el ejercicio. Entonces vamos a abrir el archivo. Ok, ya tenemos nuestro archivo abierto. Tenemos 30 días, 8 muestras al día, dándonos un total de 240 datos con los datos que se obtuvieron para el peso del atún en cada muestra de cada día. Entonces nos dice el problema: gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. ¿Okay? Para poner la gráfica de rachas, nos vamos a ir primero a estadísticas, herramientas de calidad, gráfica de corridas. En este caso nuestra columna va a ser el peso del atún y nuestro tamaño del subgrupo van a ser 8, que fue el tamaño de nuestra muestra diaria. Damos 8 y nos vamos a aceptar. Tenemos nuestros datos por subgrupos de 8. Nos vamos a control I, cambiamos a 1 para que nos dé nuestra gráfica de rachas en valores individuales. Aquí tenemos nuestro valor de P. Tenemos nuestra gráfica de rachas, en este caso, divididas en subgrupos de tamaño 8. Los puntos grises, como ya vimos, son los valores de cada dato de la muestra, y el punto azul es la media de cada una de esas muestras o subgrupo. Los valores que tenemos de P, el único que que obtuvimos es el punto 07, que en este caso para nuestras muestras y para nuestras observaciones, pues aquí tenemos nuestros valores de P en los que nos podemos guiar. Y pues estamos viendo que nuestra gráfica las determinamos en datos de dos poblaciones, tanto para abajo como arriba de la media. Ya tuvimos nuestra gráfica de rachas. Ahora nos pide obtener la gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Para obtener esta gráfica XR, lo que vamos a hacer es regresamos a Minitab, vamos a ir a estadística, gráfica de control, gráfica de variables para subgrupos, X/R. Vamos a seleccionar nuestra columna de pesos y en este caso nuestros subgrupos van a ser de 8. Opciones de X/R, y vamos al tab de pruebas, seleccionamos todo, vamos a aceptar y vamos a aceptar. Aquí obtenemos
nuestra gráfica de medias, de rachas de la media y nuestro rango de la muestra. En este caso tenemos como límite superior, límite inferior y nuestra media mediana, y en este caso nuestro rango, ¿no? Desde dónde a dónde va. Igual que el ejemplo anterior, no vemos ningún punto en rojo o fuera de los rangos que tenemos establecidos aquí, entonces podemos decir que el proceso de los pesos en las latas de atún pues se encuentra bajo control estadístico. Vimos que también lo podemos obtener por medio del asistente, gráficas de control. Y en esta ocasión nuestro tamaño de subgrupo va a ser 8 menos, va a ser gráfica XR. Vamos a ir al peso del atún. Nuestro tamaño de la muestra va a ser de 8. Columna de datos. Aquí va la columna del peso, perdón, y aquí nuestro tamaño de la muestra, en este caso va a ser 8. Vamos a ir a estimar a partir de los datos, que son los que tenemos aquí capturados. Vamos a aceptar. Y pues nos muestra la misma gráfica que obtuvimos anteriormente, nos da la de la media, la de los rangos. Igual ningún dato se encuentra fuera de los límites y los rangos que tenemos, nos da información adicional sobre tendencias, ciclos, cambios y oscilaciones y mezclas. Nos da nuestra tarjeta de informe. La media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas, que es lo que nos está preguntando el punto 2. Ya después de obtener esta gráfica, la XR, determinar si el proceso era estable. La parte 3 nos decía algo más. Nos pregunta el punto 3 del problema, del ejemplo. Dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con ese nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ok, esto lo vamos a hacer con los datos que tenemos aquí en el monitor. Tenemos nuestro valor. Tenemos un total de 450 datos que corresponden a 30 días con 15 muestras cada día. Nuestros valores de peso para cada uno de esos 30 días. Y de la misma manera dice, vamos a obtener la gráfica XS. ¿Okay? Entonces, para obtener esa gráfica nos vamos a ir a estadísticos, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y la X barra S. Vamos a seleccionar nuestra columna de pesos del atún y nuestro tamaño de grupo de muestra va a ser de 15. Vamos a ir a opciones, pruebas, seleccionamos todo, vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Y aquí vemos un punto rojo dentro de la desviación estándar. Sin embargo, aquí en la media de las muestras no vemos ninguna. Entonces, para este caso vamos a ver qué nos dice. Vamos a verlo por medio del asistente.
Vamos a ir a gráficas de control, nos vamos a ir a gráfica XS. Los datos se encuentran en la columna de datos, peso de atún. Seleccionamos nuestro tamaño de nuestra base de 15 y cómo se va a determinar esto por medio de los datos que tenemos. Nos dice determinar que algunos subgrupos están fuera de control. Dado por los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted tiene que identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y meterlos de los cálculos. Entonces vemos que hay datos en el subgrupo 8 que están por encima del límite de control superior. Vamos a aceptar. En este caso bueno, vamos a ver primero esta. Lo que a nosotros nos interesa para determinar si el proceso es estable, nos vamos a basar en esta, en las de las medias. Dice que se encuentran dentro del rango de los límites superiores de control e inferiores de control. Entonces podemos decir que en cuanto a estabilidad es lo siguiente. Dice, la medida del proceso y la variación pudieran no ser estables. Aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica, hay un subgrupo fuera de control de la gráfica. Esto pudiera afectar la validez de los límites de control en la gráfica X barra, lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad de la medida del proceso. Entonces aquí lo que nos está indicando es que la medida del proceso es estable. Dice que ningún grupo está fuera de control en la gráfica X barra. Entonces nos posiciona en el lado de que sí es un proceso estable. ¿Okay? Con eso damos respuesta a la tercera parte que nos dice que para la gráfica XR con muestras de 15 unidades al día durante 30 días, el control estadístico está bajo control, válgame la redundancia. Con esto terminamos el tema y pasamos al siguiente. Ok, el tema que sigue es gráficas de control para atributos. Aquí las definiciones que tenemos son las siguientes. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior, que son los que ya vimos en el minitab. Los encontramos con estas siglas. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Tenemos los siguientes. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Tenemos la regla de la racha de 8. Dice, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Pasamos a los siguientes criterios. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Y por último, 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central.
tenemos el siguiente ejemplo en el cual vamos a poder entender un poquito más acerca de lo que acabamos de leer. Tenemos el ejemplo de desfibriladores defectuosos. Dice así: Galvan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Galvan notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores Prism 2VR podrían tener problemas de financiamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces aquí nos está dando la cantidad de defectos obtenidos en cada lote de 10,000, los cuales ya los tenemos aquí en minita. Entonces son 20 lotes, cada lote tiene un tamaño de 10,000 y con sus respectivos defectos para cada lote. ¿Okay? Tenemos aquí. Ya vimos en la ayuda que nos dio el profesor en este video cómo es que funcionan los desfibriladores. Entonces ya con esto nos damos una idea de qué tan crítico es el asunto. Entonces pasamos a limitar, donde tenemos nuestros datos, y para obtener la gráfica que nos está pidiendo aquí, o el dato, la gráfica de control o gráfica P, vamos a ir a Minitab y nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control. En este caso nos vamos a ir a las gráficas de atributos y nos está pidiendo la gráfica P. Aquí en nuestras variables vamos a seleccionar la que se llama defectos. Nuestros tamaños de grupo, nos vamos a basar en el tamaño del lote. Vamos a ir a opciones de gráfica P. Vamos a ir a la pestaña que se llama pruebas y vamos a seleccionar todo. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos nuestros datos. Aquí vemos que nos muestra varios puntos en rojo que hablan de nuestro criterio número 2, que si nos vamos a la opción de control E y en opciones de gráfica P, pruebas, dice que la opción número 2 dice que son puntos consecutivos en el mismo dato de la misma central. Entonces es lo que nos indica aquí. La generé 2 veces. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver o determinar que este proceso no se encuentra bajo control estadístico porque tenemos, pues por principio, puntos en rojo. Y vemos que no se encuentran fuera de los límites de control, pero sí muestran una tendencia fuera de lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos mezcla de dos poblaciones con 2 medias. En este caso, pues nuestros datos 6, 8, nuestro noveno dato respecto a lotes, y después 11 datos para las muestras, pues lo que nos determina aquí. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Determinar si el proceso está bajo control estadístico. Pues ya vimos que no. Otra forma de verlo es por medio del asistente, gráficas de control. Nuestra gráfica P.
defectos por tamaño de lote. Y aquí tenemos lo que nos estaba marcando el ejemplo. La proporción pudiera no ser estable, pero lo tenemos del lado del no, y pues nos refuerza nuestra teoría, ¿no?, de que no es estable. Pasamos al siguiente ejemplo para resolver. Es muy parecido. Desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la elevación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Tenemos los datos de nuestros defectos, los cuales ya los tenemos también en Unitab. Vamos a abrir el archivo para poder obtener la gráfica que nos está pidiendo aquí. Ok, tenemos aquí el archivo con los datos de nuestros 20 lotes, tamaño de lote de 10.000 para cada uno y la cantidad de defectos que se descubrieron para esta muestra, ¿no? Entonces aquí nos piden obtener la gráfica de control para la proporción P. Respecto de estos defectos, nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de atributo, y vamos a irnos a la gráfica P. Entonces aquí vamos a usar nuestra variable, va a ser defectos. Nuestro tamaño de grupo va a ser basado en nuestro subgrupo, perdón, va a ser basado en el tamaño del lote. Y vamos a ir a las opciones de gráfica P. En el tab pruebas vamos a activar todas las opciones con los valores por default que ya tiene predeterminados. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Y pues aquí vemos nuestra gráfica de defectos. Vemos las proporciones que todas se encuentran en azul, no hay ninguna roja, lo que fácil podemos determinar que para este ejemplo o este caso el proceso se encuentra bajo control estadístico. ¿Okay? Entonces otra manera de verlo más fácil, recordemos que puede ser por medio del asistente, gráficas de control. Vamos a ir a tipo de datos por atributos y que vamos a estar contando por cantidad de elementos defectuosos. En este caso es lo que nos indica nuestros datos, y pues también nos está pidiendo la gráfica. Vamos a seleccionar defectos. Sí, aquí vas defectos.
tamaño del lote, estimar a partir de los datos que tenemos. Y aquí nos muestra primero esta, que es parecida a la que tuvimos anteriormente, más bien es la misma, pero nos da datos extras en cuanto a tendencia, en cuanto a oscilación y mezcla de datos. Vemos que no se encuentra ninguno de los límites de control, ni fuera ni debajo. Entonces dice la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Y por último nos da esa es la que no va a buscar. Dice, ¿es estable la proporción de elementos defectuosos? Sí, sí es estable. Y aquí nos a manera de comentario, es estable. Y pues nos da el mismo, la misma representación en la gráfica de los datos con su límite de control superior, límite de control inferior y la proporción, ¿no? Con esto respondemos lo que nos indica. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Entonces aquí no aplica porque ya determinamos que el proceso está bajo control estadístico. Con esto terminamos los dos temas para esta unidad. Ahora lo que vamos a hacer es verlo a manera de proyecto. Aquí en una presentación. Que se llama herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Lo que se pretende aquí es de los temas que ya vimos es ahora sí que aplicarlos a nuestro campo de trabajo, ¿no? Pues tenemos los mismos datos, la carrera de Ingeniería en Logística, materia Estadística Inferencial 2, el profesor Juan Morales, el tema es herramientas y estadísticas aplicadas al campo laboral, mi nombre Isaura Lorena Ramírez Abuelo, número de control 172130. El tema, como ya comentamos, es herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Aquí se me ocurrió poner un ejemplo de lo que ya vimos, un ejemplo de aplicación acerca del departamento en el cual yo trabajo, que es el de Master Data o ERP. Dice, considera los siguientes datos para determinar si el proceso de ECOs o Engineering Change Orders en el departamento de Master Data está bajo control estadístico respecto de su aging. Se ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 3 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. De los datos que obtengamos vamos a obtener los siguientes indicadores o gráficas. Primeramente se nos pide obtener la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Y como segundo punto nos pide obtener la gráfica XR y al mismo tiempo determinar si está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir nuestro archivo donde tenemos los datos para poder sacar estas gráficas.